Este es el relato de una mujer que fue protagonista de uno de los momentos más importantes de la humanidad. Uno que parió la historia universal. La de una niña que fue huérfana, madre y ancestra. La de una joven que fue noble, esclava, dueña de tierras. Es la historia de una mujer que fue herramienta, fue oído, fue palabra. En el siglo XVI, dos realidades completamente distintas se vieron por primera vez frente a frente. Todo era diferente en una y en la otra. Los alimentos, la forma de gobernar, los seres vivos. Solo compartían la incertidumbre. Pero hubo una mujer que pudo ser lengua, mediadora y puente entre ambos mundos. Pues Malintzin o Malinche o Doña Marina es una mujer como nosotras. Es una mujer que sigue viva en nuestra palabra y en la herencia. Y fue una mujer avanzada para su época. Malinche para mí es resiliencia, es ser inquebrantable, es historia. Malinche no fue víctima de la circunstancia, fue protagonista. Para mí fue la protagonista hasta los siglos de hoy. Que tradujo 4 idiomas, sí creo 4. Y ella podría traducir de un idioma a otro idioma. Y que fue una niña muy valiente. Malinche es una mujer llena de virtudes, de fama universal, es una políglota, una mujer que supo anticipar realmente el feminismo del siglo XXI. Entonces yo creo que Malintzin es una mujer que defendió su vida, su palabra, y por ahí cuentan las crónicas que mucho de lo que se le favoreció a los pueblos indígenas de ese momento fue gracias a su mediación, ¿no? Malintzin en el siglo XVI fue una mujer, una niña, que le tocó vivir algo extraordinario, que es esta llegada de los extranjeros que no podía entender en su cabeza de dónde venían, de dónde provenían. Solo sabía que venían de otro lugar. Bueno, normalmente cuando pensamos en la conquista de México, pensamos que fue una guerra, lo que también fue, y que hubo grandes batallas y finalmente hubo el sitio de México Tenochtitlan que llevó a la destrucción de tanto de México Tenochtitlan como de México Tlatelolco y a la muerte de decenas, si no es que centenares de miles de personas. Pero toda esta terrible guerra que duró, bueno, que se inició el conflicto desde 1519, pero la guerra realmente duró de finales de 1520 hasta agosto de 1521, toda esta terrible guerra no se podría haber realizado si no hubiera habido acuerdos, negociaciones y parlamentos políticos entre los invasores españoles, que no eran
más de 1000 personas, y los pueblos mesoamericanos que los encontraron. Y todas esas conversaciones se llevaron a cabo gracias a la labor de traducción y de interpretación y de intercambio cultural de una mujer en particular, que es Malintzin. Bueno, si supiéramos quién fue, a lo mejor estaríamos más tranquilas. Pero lo inquietante de su figura es que realmente no sabemos quién fue. No sabemos exactamente dónde nació, exactamente qué nombre tenía, exactamente cuándo murió, y mucho menos sabemos cómo una mujer que era esclava pudo llegar a ser la mujer más importante de su época en un universo de hombres machines, como eran los llegados españoles y los que vivían aquí. Sabemos que nació por ahí de 1500, un poquito antes, un poquito después, probablemente un poco después de 1500, lo más probable en un pueblo llamado Oluta, cerca de Coatzacoalcos, en Veracruz, y que su lengua materna debe haber sido el oluteco. Tanxubu, María Cristina Prisciliano Díaz, Nashpi, Olotán, Malintzin, Malinche, Malitzin, Malinali, Marina. ¿Qué significa Oluta? Es tierra de elotes, olotes. Aquí se sembraban los maíces y se guardaban los elotes, los olotes. Servía para el fuego, para cocinar. Es un lugar antiguo, muy antiguo, y ocupa un territorio que anteriormente ocuparon los olmecas, ¿no? Los olmecas. Entonces, bueno, el oluteco viene de la familia Mije-Zoque, ¿no? Del tronco lingüístico Mije-Zoqueano, de la familia lingüística Mije-Popoluca, ¿no? Entonces, se dice, algunos lingüistas, antropólogos, arqueólogos, ¿no? Que eran de las posibles lenguas que hablaran los olmecas, ¿no? En esa zona. Y también Oluta anteriormente estaba rodeada por arroyos o riachuelos del Coatzacoalcos, del río Coatzacoalcos. Para mí ser mujer oluteca es símbolo de resiliencia, es historia, es ser inquebrantables, es ser fuertes, es ser mujer sorora, es ser mujer con transparencia. Diosgoro Prisciliano Esteban es mi padre, es mi amigo, y estoy convencida de que mis padres hicieron una buena labor en enseñarme nuestras raíces, nuestras culturas, como de Oaxaca, como de Oluta. En Oaxaca lo aprendí de mi madre, y de Oluta de mi señor padre, es el Tata Diosgoro. Oluta es un municipio ubicado en el sureste de Veracruz, dentro de la región olmeca. La lengua originaria de Oluta es el Popoluca Mije, también llamado oluteco, de la familia Mije-Zoque. De los más de 17,000 habitantes registrados en 2020, tan solo 20 hablaban oluteco. Mira, la lengua Yacabuc o Popoluca de Oluta, oluteco, ¿no? Como se conoce oficialmente en el catálogo del INALI,
pues es una lengua que no tiene transmisión intergeneracional, o sea, no se habla en casa, no se transmite de madres a hijos. ¿Por qué? Porque hace muchos años eso se fracturó, se rompió, y eso tiene que ver con una política nacionalista de castellanización, y incluso en su tiempo, pues como sucedió en varios lugares en Latinoamérica con el Instituto Lingüístico de Verano, ¿no? La evangelización a través del español. Pero estamos a riesgo de desaparecer, estamos en un peligro eminente, estamos con gritos desesperados para que se escuche nuestra voz, nuestro idioma materno. Tata Diosgoro Prisciliano Esteban es el proficiente lingüístico indígena. Una servidora está también con esos gritos desesperados para rescatar nuestro origen, nuestra esencia, que fue el primer idioma de Malitzin. Y es lo que queremos, hacer sinergia, que los niños, aunque estén en su casa, le digan a su mamá hasta Japón, y su mamá diga, óyame, hasta mañana, o que te vaya bien, o adelante, ¿no? Mamá, siquiera le digan mamá a su mamá en idioma, ¿no? Chepche, chupche, papá, tachi. Que el saludo, aunque sea. Yo siento un orgullo, es un orgullo enorme que cuando yo pronuncio Mahau, Malinche, Malitzin, se me alegra. Es como si ella estuviera al lado y me dijera, habla de mí. Muy probablemente desde su primera infancia era ya bilingüe y aprendió no solo cualquier náhuatl, aprendió el náhuatl, el tecpilatoli, que era el náhuatl de palacio, el náhuatl que hablaba la gente de los gobernantes de Mesoamérica, que era un náhuatl muy importante, y fue justamente ese náhuatl el que utilizó para ayudar a los españoles a comunicarse con los gobernantes mesoamericanos. Macuali Tonal Nancopiaca, Neno Toca Fabiola Carrillo, Tieco, Nichanti Nican San Pablo del Monte Tlaxcala, Oane ni Quiscuilo Xochitlactol y Canto Nahuatlactol, Oan ni Temachti Historia, ni Tequiti y Pan Centro y Natlaxcala. Para mí ser mujer nahua pues implica el trabajo con la comunidad, con las mujeres, con los niños, conocer la estructura organizativa de la comunidad y de las comunidades que conforman la Malinche. No solamente implica hablar la lengua, sino ser parte de la comunidad, una miembro de la comunidad. Portadora de los conocimientos, de los saberes, y también lo que implica esa responsabilidad de tener esos conocimientos y poder compartirlos con las nuevas generaciones. Pienso que Malintzin es una mujer pues con un ser muy fuerte, muy grande, que quedó plasmado su nombre y su figura en la montaña, ¿no? En la montaña que vive en Tlaxcala, en la montaña que es de los tlaxcaltecas, que pues ahora pues conocemos el Parque Nacional Malintzi o Malinche, pues como en honor a ella, a su nombre, a su figura. Y entonces en este sentido la montaña tiene como para mí una presencia femenina, tanto de la diosa que la habitaba antes de que llegaran los españoles, como de una presencia de ese ser que era Malinche, o de ese ser que era Marina. A las personas en cautiverio, una de las primeras cosas que pierden, además de su libertad y de su autonomía personal, es frecuentemente su nombre. Y entonces, por esa razón, nosotros no sabemos cuál era el nombre original de esta muchacha. Malintzin, en realidad suponemos que le pusieron Marina cuando la bautizan los españoles, y la bautizan para poder usar su cuerpo porque tenían prohibido sexar con las mujeres autóctonas si no estaban bautizadas. De ninguna manera la bautizan para enseñarle religión o todas esas cosas que dicen, para evangelizarla, ni mucho menos. Y le ponen Marina.
Entonces suponemos que de ese primer bautizo católico, Marina, deriva Malina. Entonces Malina y luego Malinali, que es una palabra náhuatl que significa hierba torcida, y Malintzin, que sería el nombre, digamos, señorial de reconocimiento, Doña Marina. El Tzin es reverencial en el náhuatl. Entonces Malintzin ya sería la señora Marina. Malintzin, bueno, fue como el nombre con la que los indígenas le llamaron, ¿no? Por no haber la pronunciación de la R, y entonces era como ese término sin, que es de respeto, ¿no? Entonces es como conocer a esta mujer, Marina, como una noble, una persona de mucho respeto. Y luego los españoles, los propios indígenas probablemente llamaran a Cortés Malinche, que significaría el dueño, entre comillas, o la persona de Malinche, que estableció una relación de posesión entre uno y otro, y eso los españoles lo escucharon como Malinche. Y entonces ya tenemos un nombre en español, Marina, un nombre en náhuatl, Malintzin, y un nombre en náhuatl y español, que es Malinche, ¿no? Que es el nombre con que la conocemos hasta la fecha. ¿no? Pero ha sido como esos cambios que tiene que ver de la lengua y de las variaciones y de las diferentes pronunciaciones que hay en los distintos lugares del castellano o del español. En Oluta se dice Malinche, con I, Malinche. ¿Por qué? Porque hay un cambio del punto de articulación que se desplaza, haz de cuenta, Malinche, ¿no? La TZ por la Sha, que es Malinche. Aunque yo creo, como dice Yasna Aguilar, que lo más justo es referirse a ella en náhuatl, que es finalmente el nombre mesoamericano que tuvo, ¿no? Y era una mujer mesoamericana. Entonces, yo creo que lo más correcto es llamarla Malintzin. Yo como académica lo que he hecho es no usar Malinche para referirme a este personaje histórico, porque es muy despectivo en la actualidad. Pero estoy consciente que Malinche también con ese nombre se le refiere en los pueblos originarios. Y en los pueblos originarios tiene el mismo rango de nobleza que decir Malintzin. Y eso es algo que he estado meditando en estos últimos años, o en este último año más bien, o en estos últimos 6 meses más bien, que Malinche es despectivo solo para el mundo blanco, para la gente en Ciudad de México. Yo creo que ella sí tomó la decisión de participar activamente en el proceso de la conquista. O sea, la circunstancia la puso, ¿no?, en ese contexto. Fue entregada a Hernán Cortés y ella probablemente vio cómo no se estaba dando a entender la comunicación entre los indígenas y entre los españoles. Creo que la primera decisión importante que tomó Malintzin fue la de ofrecerse como traductora. O sea, cuando ella vio que los mexicas hablaban en náhuatl y que el inepto de Jerónimo Aguilar no podía traducir nada porque medio hablaba el maya, pero pues no entendía nada. Y que aparte Jerónimo Aguilar había sido cautivo toda su vida y no sabía nada de la corte, ni de los modales, ni de la diplomacia, todo eso que ella sí conocía. Ella se ofreció como intérprete y así modificó su destino porque se convirtió en una cautiva de mucho mayor valor. Pero ella sí está comprobado que probablemente sin su participación, sin su intervención, el proceso de la llamada conquista de México Tenochtitlan hubiera sido incluso más violento
incluso más agresivo, incluso se hubiera prolongado más tiempo. Y entonces Malintzin no realizó simplemente una traducción, es decir, una palabra por su equivalente en otro idioma, sino tuvo que realizar una compleja labor de comunicación cultural. Porque cuando los españoles hablaban de Dios, pues, y hablaban de un Dios único, todopoderoso, que era el que tenía poder absoluto sobre los seres humanos, pues eso no existía en Mesoamérica. Entonces Malintzin tuvo que encontrar una equivalencia de esa figura del Dios cristiano con los dioses mesoamericanos, que eran muchos y que eran muy diferentes. Lo mismo cuando Cortés hablaba de que quería que los indios fueran servidores del rey, en Mesoamérica no había un rey como tal. Vayamos por partes. Traducir no se trata solo de decir una palabra en muchos idiomas. Vishavele Shinkabae Alejandra Cecil Sánchez Chan, Inkajale Shaya Tekash, Tunohlumil Yucatán. Tene kin meyasti kegelas baloyan nuyil yetel tzib, beishant an, hebish sutan, kimeyati humpel pikilhum, yetel kimeyasti kegelas balob utialka yanak balob tial shokbil ichmayatan, hebish mehen analteo utiamehen palal. Menani Nadia López García, Meña Ñusabi, Nduayeyu, Racha y Tuun Ichi. Si tú justo me dijeras, ¿cómo resumes el ser Ñusabi hoy? Yo te diría eso, lo resumo como en una enorme resistencia y defensa de seguir defendiendo que la nación de la Yuba y la nación Ñusabi, si sigue aquí, es gracias a que nos hemos convencido que nuestra palabra es digna y es valiosa y que es importante tenerla en todos los espacios públicos y privados y que también obedece a muchas generaciones que nos compartieron esa enorme lucha por defender nuestros lugares sagrados, nuestras historias, nuestras palabras. Entonces yo constantemente lucho con decir qué significa ser Ñusabi hoy en día. Y para mí sigue significando una enorme resistencia. Para mí también es importante mencionar que el hecho de tener este nombre y este apellido, que como Cecil Sánchez, un hablante de la lengua maya, implica muchas cuestiones, no solamente a nivel lingüístico, sino también a nivel social, y que para mí, por supuesto, que significan mucho, insistiendo un poco en esta idea de que no soy solo yo, sino han sido todas las personas que han acompañado el camino al momento. Traducir en un sentido muy básico podríamos decir que es trasladar la palabra, pero si lo vamos complejizando, como todo lo que implica traducir, llegamos a términos o a ideas de que no es solamente cambiar palabras, sino es cambiar sentidos incluso de pronto. Hablar otros idiomas, los que sean que hablen, es como tener 2, 3, 4 cabezas y todas están pensando al mismo tiempo. Y bueno, a mí me encanta traducir. Me encanta traducir sobre todo porque soy muy traviesa, ¿no? Me gusta saber cuál es el origen de una palabra, me gusta saber, hay una frase dificilísima quizá en español y digo, ¿y cómo le podría pasar a mixteco? Y también al revés. Sin duda, las personas que hablan muchos idiomas tienen que contextualizarse un poco de la cultura del idioma que hablan. Poder hablar en 2 idiomas es conocer la cultura de estos 2 idiomas. Y eso es abrirte caminos, cruzar puentes, jugar con el lenguaje. Entonces yo creo que la traducción tiene que ver con compartir conocimiento, ¿no? Tiene que ver con llevar de un lugar a otro cosas que si no fuera por la traducción no podrían ir, no podrían llegar a los oídos. Y creo que esa es el enorme poder de traducir, es poder generar mundos que se conecten a través de la palabra y que compartan conocimiento. Me parece muy impresionante imaginarla, me parece poderosísimo el hecho de decir, ella como mujer logró hacer todo lo que hizo en su momento a través de la palabra. El pensar que ahora hay mujeres que también estamos trabajando en el área me genera también mucha emoción. Pero para mí de las cosas más importantes es decir que es conectar
hacia nosotros como personas hablantes, más que responder a otras necesidades. Y que creo que eso era también lo que ella procuraba hacer. Vishabele Shinkaba Sasil Sánchez Chan, Tanit Anik Maya, Humpel Tiletano Kutanik Malintzin. Como ellas, Malintzin entendió que no se trataba de saber cómo se dice la palabra pájaro en otra lengua, sino de comprender cómo y por qué vuela. Durante las décadas siguientes a su muerte, Malintzin fue vista por otras mujeres y hombres indígenas como una persona con poder. Con poder nos referimos a que tenía acceso a las conversaciones, sabía las reales intenciones, conocía las codicias, los anhelos, los miedos y los acuerdos de ambos mundos. En un momento en que solo había incertidumbre, Malintzin era una certeza. Entonces Malintzin no era solo la que controlaba las palabras de los españoles porque los traducía, sino también era la que controlaba la violencia de los españoles. Y entonces con eso Malintzin ganó un poder gigantesco. Creo que los nobles de ese entonces o los señores de ese entonces sí tuvieron que tener como un pensamiento distinto de Malintzin. No la veían como una esclava, no la veían como alguien inferior, no la veían como una mujer que no supiera, al contrario, ¿no? Era una persona que sabía, que conocía cómo se regían los gobiernos de ese entonces. Y justo yo creo que por eso hubo como una apreciación tan grande de su persona. Y eso pudo haber dado cabida a que el nombre de la montaña más importante para los tlaxcaltecas lleve su nombre. Pero si vemos los códices, vemos a Malinche siempre más grande que Cortés. Malinche siempre en primer plano hablando con todos, abriendo los brazos, recibiendo o conmovida. Sobre todo aparece ella, Malintzin, en el lienzo de Tlaxcala, los manuscritos de Glasgow, es donde se ve la figura de Malintzin y se ve sobre todo como muy resaltada la figura de ella, ¿no? También aparece en otros códices, bueno, en el mapa de Cuautlancingo hay una imagen como bien representativa porque aparece la montaña, aparece una serpiente, aparece el agua y aparece sobre todo ella, Malintzin, tejiendo, ¿no? Con su tejedora. Malintzin aparece en el lienzo de Tlaxcala muchas veces. También aparecen otras mujeres en el lienzo de Tlaxcala, que es Tecuelhuetzin o doña Luisa Xicotencat, y sus primas y sus hermanas, Tolquequetzaltzin y Sihuancóscat, y otras mujeres, no solo tlaxcaltecas o tomís de otras regiones. Y estas mujeres, algunas aparecen portando escudos, así como tenemos en el monumento de atrás, que me parece un gesto muy respetable que el escultor haya puesto a Malintzin en este monumento con un escudo. Muchas veces aparece así con los brazos, con los dedos apuntando en direcciones diferentes, lo cual indica que está comunicando a los que están a su izquierda y a su derecha, a los indígenas y a los españoles, a los tlaxcaltecas y a los españoles. Otras veces aparece apuntando, lo cual significa que ella es la que está dando las órdenes, porque eso en los códices mesoamericanos implica, y siempre aparece en una dimensión mayor a la de Cortés. Y de hecho, Cortés realmente no es la figura central, la figura central es Malintzin. El poder político en ese entonces
servía solamente para una sola cosa, para sobrevivir. ¿Y qué hemos hecho las mujeres a lo largo de la historia ejerciendo, a diferencia de los hombres, es esta cuestión del poder? Ha sido justo para ello. Por eso es que Malitzin, las decisiones políticas que fue tomando fueron para llevarlas a un lugar seguro, para poder sobrevivir en este contexto bélico en el que estaba la subordinación bastante compleja. Esta mujer caminó por toda Mesoamérica. Y no solo caminó por toda Mesoamérica, habló con todos los pueblos mesoamericanos. Habló con mujeres, con hombres, tratando de llegar a acuerdos de beneficio para los pueblos mesoamericanos. Y no solo eso, sino también sostuvo un escudo, sostenía espadas, picas, y todas las herramientas que tenía a su disposición para sobrevivir. Lo que rompe completamente el arquetipo y de lo que hay que hablar muchísimo en torno a Malitzin es cómo rompe a partir del poder de la palabra y el poder de cómo utilizar esta otra forma en la que se comunica y cómo la palabra, porque además traducir es hablar de otras maneras, es interpretar de otras maneras, no solamente dando el mensaje literal, sino cómo a su modo y a la conveniencia también se da el mensaje político, y eso convierte a una persona en estadista, y eso convirtió a Malitzin en una estadista que sabía muy bien lo que estaba mediando entre los pueblos que querían ser, los pueblos que iban a ser conquistados, y entre los hombres blancos. Ella era la palabra, ella era el conocimiento. Y pienso que Cortés en ese entonces pues quedaba como delegado, ¿no? O sea, porque al final la que controlaba todo, la que tenía el conocimiento de todo era ella. O sea, Malitzin sabía manejar muy bien a Cortés y también sabía manejar muy bien el contexto social de ese entonces. Entonces, realmente, para entender cómo es que una mujer puede pasar de ser tan impotente a ser tan poderosa, pues hay que entender un poco las decisiones que ella tomó, porque obviamente aprovechó las circunstancias, pero ella tuvo una capacidad para entenderlas. Mira, de las decisiones que yo creo que tomó, uno tuvo que ver con salvar su vida, ¿no? Creo que esa fue la principal y la más vital. Una, y para mí la más fuerte de todas, es el momento en que ella decide hablar. Cuando escucha que Jerónimo de Aguilar está hablando en maya, pero no entiende el náhuatl. Y ella está entendiendo a los que hablan náhuatl y a los que hablan maya. O sea, esa decisión de una esclava que se juega la vida en esa decisión, porque a lo mejor abro la boca y ahorita me matan. Y resulta que ella interviene, abre la boca, y desde ese momento se convierte en Tenépal, en la lengua en la que dice. Ella sabía pues maya, sabía náhuatl, y al poco tiempo también aprendió castellano, ¿no? Entonces ella también decidió aprender castellano, ¿no? Precisamente para crear este puente de comunicación. Entonces yo pienso que lo que ella decidió fue aprender esta nueva lengua, este nuevo idioma que es el castellano. Decidió también intervenir, y es que es lo que causa más curiosidad y lo que cuesta a lo mejor más trabajo imaginarse, ¿no? ¿Qué habrá decidido ella para participar? ¿Cómo lo habrá decidido? Y que siento que Malitzin pudo ser no la negociadora política, pudo ser no la intérprete, pero decidió hacerlo. Y quizás la de en medio sería la decisión del momento exacto en que ella enfrenta a Moctezuma, porque a Moctezuma no se le podía mirar a los ojos.
Entonces, ¿qué decisión tomas tú siendo una mujer esclava, sometida, seguramente violentada sexualmente por los españoles y por los que la esclavizaron antes, de llegar con el tlatoani del momento, mirarlo a los ojos y hablarle? Es otra decisión que le pudo haber costado la vida en ese segundo, ¿no? Entonces sí creo que era una mujer que tomaba riesgos altísimos, pero con una gran dignidad. Podemos decir de alguna manera que aprendió a manipular a Cortés, pero también podríamos decir que aprendió a manipular a los mesoamericanos. En realidad ella era como el fiel de la balanza entre dos mundos que no se podían comunicar muy bien, y ella aprendió a sobrevivir jugando ese fiel de la balanza. Probablemente quisiéramos pensar que pues decidió que las cosas no fueran a lo mejor tan violentas o que no fueran tan malas como pudieron haber pasado. Pero entonces, ¿cómo y cuándo nació la traidora, la chingada, la mujer entregada? ¿Desde cuándo se construyó la imagen negativa de Malintzin? La intriga es un veneno que fermenta con los años. Malintzin, pienso que para mí, hace muchos años, era una figura muy lejana, que en las escuelas, yo me acuerdo cuando iba a la primaria, siempre nos decían, es que la que vendió a los pueblos, ¿no? La que hizo la traición, por ella se llevaron todo de nuestro país, de nuestros lugares. Actualmente pensar en ella sí ha implicado repensar un poco cuál fue la información que recibí en su momento de ella, mucho en este tono de preguntarnos quién cuenta la historia. Pero al momento creo que para mí representa todo lo contrario. Y yo me metí a decir, bueno, ¿realmente quién es? Es esta mujer que nos han dicho que traicionó, que vendió nuestro territorio, que vio únicamente por su vida. Y me di cuenta de que gran parte de nuestra historia ha sido construida por voces que han tejido también una narrativa que en su momento convino que fuera así. Hay lo que yo considero que es una construcción de su papel como traidora que se remonta al siglo XIX y que en ese momento es más bien valorada o definida como la traidora o la culpable de la caída de México Tenochtitlan. Este supuesto amor avasallador que la llevó a traicionar a su pueblo. En este momento del México del siglo XIX es importante porque se está definiendo precisamente una identidad, una cultura. La palabra traición tiene un peso histórico muy determinante, pero no podemos hacer caso omiso a que no es lo mismo un traidor que una traidora. Y en este sentido, Ignacio Manuel Altamirano también la llegó a equiparar con Medea, en donde decía: nosotros tenemos en México a una Medea menos brillante, pero no menos influyente en los grandes sucesos de la conquista. Esta Medea es la Malinche, la manceba de Cortés, su auxiliar eficacísima en todas las peripecias de la conquista. Pero los documentos del siglo XVI nos dicen que la primera vez que nombran a Malintzin como traidora fue en el siglo XVI, y quien lo hizo fue Beatriz de Andrada, la segunda esposa del esposo de Malintzin. Eso es muy, muy interesante, porque eso, cuando más nos adentramos a estos documentos del siglo XVI y lo entendemos, tenemos más argumentos para decir por qué seguirla llamando traidora, si hasta los españoles la llamaron traidora. Y luego en el siglo XIX la retoman para echarle la culpa de todo. Y le dicen Malinche y malinchistas, ya en el siglo XX ponen el malinchismo de moda, hasta Octavio Paz que le intenta dar el tiro de gracia diciendo que es la chingada y que es la nada y que es una mujer que se entregó voluntariamente a la violación. Lástima que Malinche fue traicionada por los españoles que no cumplieron los acuerdos que ella estableció, y que por otro lado
después ha sido traicionada por los mexicanos, bueno, por ciertos mexicanos de ciertas élites, de cierta cultura, que la ven de una manera muy negativa y que la culpan por una conquista que en realidad pues no sucedió como esos mexicanos piensan. Es decir, la figura de la traición contiene una fuerte carga moral y esa carga moral va acompañada siempre de la culpa, del señalamiento, del error, que obviamente la manera en la que se redireccionan todas estas características siempre es al cuerpo de una mujer. Pienso que un poco también la cuestión de lo voy a decir así, de la satanización de su figura ha venido mucho del tema mestizo. O sea, ha venido mucho como de esta idea de los pueblos no indígenas. ¿Por qué? Porque Malitzin se liga a lo indígena, se liga a lo femenino, se liga a un momento de la historia en la que también hay que decirlo, cuando se hacen las narrativas más fuertes sobre Malitzin es la época del nacionalismo mexicano, cuando se busca que haya una sola forma de ser mexicanos en nuestro país. Y esta forma de ser mexicanos, hay que decirlo, se pensaba como que las raíces, aquellas que se consideraban superiores, fueran las que más predominaran, es decir, las europeas, las españolas, dejando un poco atrás las indígenas y sobre todo las afromexicanas, bueno, las afrodescendientes. Es decir, la figura de Malitzin no solamente atraviesa con el arquetipo de la traición, sino también con el sesgo de la lengua, el género y la raza. Hoy, como hace 5 siglos, una esclava no puede decidir por su cuerpo. Una esclava no pronuncia la palabra amor, ni se enamora de quien la somete. Una esclava no puede ser la culpable de una invasión, de los actos violentos, de la destrucción de un mundo. Siempre estamos en la mira. O sea, las mujeres, sobre todo cuando estamos en puestos de poder o de toma de decisiones, siempre vamos a ser cuestionadas. Por si eres muy joven, si eres indígena, si eres muy grande, si eres migrante, siempre vamos a ser cuestionadas. Pienso mucho en eso, pienso en cómo esta historia que nace con Malitzin y se teje en todo un imaginario colectivo en nuestro país, no ha cambiado tanto en la actualidad. Las mujeres seguimos siendo bien cuestionadas siempre. Todo ese armado completamente absurdo, que sin embargo vende mucho, ¿no? Porque está bien fácil echarle la culpa a una mujer indígena, esclava. Está bueno echarle la culpa y decir que ella traicionó y que por su culpa perdieron los mexicas, etcétera, ¿no? Es la forma más fácil. Entonces también vende fácilmente. ¿Qué vamos a contar? Eso, lo que exactamente pasó con ella, el enorme poder que tuvo, pero también cómo la propia historia fue tan cruel con ella. Y yo te diría que fue tan cruel con ella por ser mujer y por ser indígena. O sea, te lo puedo casi que firmar. Hay que retomar a Malitzin con la fuerza que ella misma tiene. No necesitamos ponerle más, ni inventar una nueva novela, ni decir ahora si se enamoró de Cortés, todo eso que dicen las novelas románticas, que es insoportable, porque no hay nada donde comprobarlo. Si tuvieras donde comprobar, pues está bien, pero todos son invenciones. Malinche tenía que ser fuerte, quería o no quería, era una decisión, decidió ser fuerte, se protegió a sí misma y encontró el mejor arma que tiene una mujer, que tiene un ser humano, que es su intelecto. Yo pienso que no fue traidora, porque pues ella no tiene la culpa de que la vendieron y así pasó cosas. Pues que no era traidora, porque ella como quiera seguía apoyando a su pueblo. Y aunque tradujera, pues está bien para que los otros entendieran. Yo apuesto a eso, que no miremos polos, más bien que miremos y tratemos de desde nuestras propias miradas, los espacios de trabajo que tenemos, las rutas que seguimos, cuáles son nuestras decisiones actuales y pensar, si yo hubiera vivido en un momento de tanto caos, confusión, pero también violencia, y mi vida estuviera en riesgo, ¿qué hubiera hecho yo, no? Y ojalá eso también se lo pregunten todas las personas que estén mirando esto, ¿qué hubieran hecho ustedes?
Existe algo que no le han podido quitar a las mujeres indígenas de nuestro país: sus lenguas. México tiene 68 lenguas originarias con 364 variantes. El náhuatl se considera como la más hablada con un 22.4%, seguida del maya con un 10.5% y el celtal con un 8.0%. Según el INEGI, en 2020 había aproximadamente 11.9 millones de mujeres indígenas en México, de las cuales 3.783.447 son hablantes. Muchas de ellas también son bilingües. Masu Elsa Morales de León, tiñeje de Nuandanti de Nini, de Nuamashay. Di Pepi Hana Luga de Gaya Ñuni de Cayabotsi, de No Muy de Nuantashangu. Una mujer ñañú es orgullo porque viene de mis generaciones antepasadas, de mis abuelos. Es mi raíz, es mi identidad y pues es un tesoro que me ha dejado lo más valioso para mí. Es lo más valioso dejarme una identidad propia y que hable ñañú. Como mamá y como parte de la comunidad, pues es nuestro deber enseñarlas a las otras generaciones. Pues para acá, rungar anisin gasimhu y kiki o de kini hanan o neketo y nenabio y pues soy nota ducha para nante pasaje y yo nota ir ducha para digo retiques para que ne nanco ne kini enanco esto del encuentro de la neco hubo y hasta aquí San Ignacio de kini navi neche salí rey de Francia y Santo Entierro y de la Cruz de Palmar. Digo ve acá acompañate y que nadie le encuentra tu chajo. Mujer chichimeca, pues yo estoy bien feliz y contenta y gracias a mis abuelos y a mi papá, a mi madre, pues ellos me enseñaron desde que era niña y pues estoy bien feliz desde que era niña hasta ahorita y tengo 40 años que viviendo aquí en de mi comunidad. Así como siempre he pensado que no podemos separar a las personas de la lengua ni la lengua de las personas porque son elementos que se van nutriendo. También creo que todo esto va acompañado de, desde las prácticas, desde el conocimiento, desde las formas de visualizar no solamente el mundo, sino también cómo se entiende. Y todo lo que particularmente nos han heredado para mí, pues por supuesto que tiene un sentido en cómo yo voy transitando. Yo trabajo aquí en el comedor de San Ignacio. Pues estoy enseñando a los niños chiquitos de primaria y secundaria. Estoy enseñando de mi lengua y pues, de poco a poquito voy regando agua así. Trato como un planta que me gusta plantar y le echo agua, desquilitar y echar un poquito tierra. Pues así no los voy a hacer estos niños.
nosotras como hablantes o como personas que estamos en un espacio geográfico determinado, podría pensarse que nuestro mundo es únicamente lo que está en ese marco o en ese territorio geográfico. Y eso me parece importante, porque podríamos pensar o decir que como pueblo maya pues nos interesa solamente las cuestiones del pueblo maya, y no es así, nos interesa o estamos inmersos en todo. Pero pues de mi familia, de mi sangre y de raza, pues casi ya no hablan como a mí, como yo. Pues las personas como madres y padres, lo mejor ya no les habla a sus hijos o sus niños, pero yo sí todavía les hablo a mis hijos, hasta ahorita. El popoluca o el oluteco ya no podemos hablar de lengua materna, ¿no? Ya, ¿por qué? Porque la lengua materna se enseña en casa, se transmite de madres a hijos, ¿no? Son las madres las que, pues sí, ¿no? la enseñan en el hogar. Y los padres también, ¿no? Pero es lengua materna porque viene de la madre, ¿no? Yahumento, Tecapsamat, Tecapsamet, con Yaha, Satek, Iminu, Tubuk, Yohua, Mescomahau. Heki van Crispe, Humeten Capsitan Totu. Heki entrevistar un Crispe, por Heki Vampe, Dije Tenumpe. Humete Epe Yaha, Yahcoso, Yahpoa, Yahsibit. Ni Heco, Tenumaite, desde Tenchuchubó hasta ya tiempo, 1945, ya 1979, Tenumaite, Tenchuús, Tentebacabatuk, Mintos Maitacu, Tachi, por ya Sibit. Estoy a sus órdenes. Me llamo Diosgoro Prisciliano Esteban, 79 años, soy de 1945. Yo hablo en popoluca oluteco, como último hablante. Yo no conocía a mi señora madre. Ella murió ya antes de nacer su último bebé. No pudo vivir ella. Y bueno, yo me quedé a la orfandad, nada más con mi abuelita y mi papá. Yo desde 6 años, 7 años, en mi uso de razón, siempre me habló mi abuelita y toda mi familia, sus hermanos, parientes, todo Luta hablaba la lengua, el popoluca mije. Entonces yo aprendí de lo que se decía, de lo que se hablaba. Decía, ven para acá, Minayam. Me decían, Nixuhuipa, vete a comprar. ¿Cómo te llamas? Umes Minsu. Peme, rápido, Piyuku, corre. Por un lado, pienso en que a veces se nos invita como pueblos originarios a celebrar mucho nuestra diversidad, a celebrar nuestras raíces, a celebrar nuestros simbolismos, pero también pienso que hoy en día sigue siendo todavía muy difícil en este país acceder a educación en tu propio idioma, acceder, por ejemplo, a una sentencia judicial en tu propio idioma. Incluso nada más voy a mi pueblo, a que una doctora, un doctor te atienda en Tunzavi, te atienda en Mixteco. Muchos los veo de comunidad y municipios ya están perdiendo de sus lenguas, de los antepasados o antiguos. Y pues yo no quiero perder mi lengua y
pues quiero seguir así como hablo y gracias a Dios, pues Dios me dio este don y hablo las dos lenguas. Eso es lo que a mí me gusta y para toda mi vida. Siempre desde niño yo le saludaba, buenos días señora, buenos días señor. Nunca me dio pena porque yo me sentía bien, pero ¿por qué? Porque muchos de mis primos platicábamos, pero donde veían ellos familia o personas así grandes, como que les daba pena. Porque a veces encontramos en el camino a gente que te viene a discriminar por tus orígenes, a discriminar por ser mujer, a violentar tus derechos por ser mujer, a decir tú no hables, no es tu tiempo, tú te callas. Malinche vivió la represión por ser mujer, pero ella se impuso. Si la condición de un hablante no cambia, no va a cambiar la situación lingüística tampoco. Entonces hay que también cuidar, procurar y sobre todo mejorar las condiciones de un hablante. Para nadie es oculto que las lenguas indígenas algún día se van a terminar, ¿no? Por más que hay campañas, por más que hacemos libros, que hay recitales, que hay investigaciones, las lenguas se van a terminar. Y es muy difícil que eso se detenga. Entonces digo, ¿qué nos queda? Nos queda la memoria, nos queda el ahorita decir, ¿qué puedo hacer? Se acuerda mi padre, se acordó su padre y hoy me acuerdo de la abuela Juana Cortés, porque ella fue padre y madre para mi padre también. Fue la abuela que le dio 10 años de felicidad y es donde a través de mi padre empiezo a escuchar canciones en Popoluca. Tanushpa Japón, Tanushpa, Tanushpa Japón, Tanushpa. El gusto que usta ignom y vini patan de ush. Mañana me voy, mañana me voy de aquí. El gusto que a mí me queda, que te has de acordar de mí. Una decisión que ella no tomó y que seguramente le dolió toda su vida fue que unos años, más o menos por esa época también, Cortés le arrancó al hijo que había tenido con ella. Malintzin y Cortés tuvieron un hijo, Martín Cortés, que nació después de la guerra, después de la caída de México Tenochtitlan, y que, pues como todos los niños, creció con su mamá en los primeros años y aprendió seguramente a hablar náhuatl y oluteco, las lenguas maternas de su mamá. Malintzin tuvo su primer hijo con Hernán Cortés, Martín Cortés Malintzin, le digo yo, y luego tiene una segunda hija que se llama María Jaramillo, con el esposo de Malintzin, Juan Jaramillo. Pero en 1525 Cortés tenía que regresar a España para congraciarse con el rey de España porque había sido tan mal gobernante que ya lo iban a correr y meter a la cárcel. Y entonces, una de las cosas que hizo para congraciarse con el rey de España fue llevarle a sus hijos para que se quedaran a vivir en la corte de España. Y entonces obligó a Malintzin a entregarle a Martín. Y Martín fue llevado a España, donde vivió muchísimos años y regresó a Nueva España ya adulto. Y de esa manera, pues Martín en realidad, muchos dicen que es el primer mestizo, lo cual es falso, hubo muchos niños mestizos antes de él, y además no es mestizo porque en realidad fue un niño que fue arrancado de su madre y obligado a convertirse en español por su padre.
Mi nombre es María del Carmen Álvarez Juárez. Soy de la comunidad de San Ignacio del municipio de San Luis de la Paz, que es una comunidad indígena huachichil de este municipio en el estado de Guanajuato. Se piensa que los pueblos indígenas, el tema del machismo o que las mujeres no somos importantes, en mi comunidad es todo lo contrario y en nuestra cultura es todo lo contrario. Ser mujer huachichil tiene que ver con la resistencia que tenemos como cultura, porque se nos encasquetó de repente como chichimecas nada más, cuando el ser huachichil implica más resistencia que de todos los pueblos chichimecas. Y en el caso de nosotros, el pueblo huachichil, pues es un pueblo que hace muchísimo tiempo perdió su lengua materna. Les comentaba, y a mí me gusta mucho platicar este tema, porque creo que los pueblos indígenas no solo se definen por la lengua, ¿no? Nuestra identidad va más allá de hablar o no una lengua, que claro que es importante y claro que es importante el rescate de las lenguas y la conservación de las lenguas de los pueblos que las hablan, pero también es importante que quienes las perdimos, pues no nos sintamos avergonzados de ello, ¿no? Bueno, ser tenanche es representar a la mujer que lleva la palabra de su comunidad y en nuestra cultura en particular, que lleva el proceso de conformidad y pacificación. La tenanche surge como una figura que iba en este proceso de evangelización y pacificación de las tribus chichimecas, llevando la palabra como intérprete, limpiando el camino para que se pacificaran y no siguiéramos peleando entre nosotros, otomis y chichimecas, todos los pueblos chichimecas, y purificando el camino. Cuando yo me empiezo a acercar con mi mamá, a decirle, oye, es que a mí me gusta mucho, quiero aprender, quiero observar de cerca cómo se hacen los rituales, cómo se hacen las cosas, cómo se tiene que dar la intención. Mi mamá como que empieza a jalarme un poquito más, siempre viendo, ¿no? O sea, el hecho de tener un sahumador no es nada más de agarrarlo y prenderlo y ya está. Y en su momento, cuando me lo dio, pues para mí fue como si algo aquí adentro se hiciera muy calientito, porque por fin estaba sintiendo lo que quizás mi abuela o mi tía Petra o mi mamá sentían cuando usaban el sahumador. Y entonces cuando decidimos que había que fortalecer la mayordomía de infancias, que fueron ellos, que sean ellos y ellas las herederas de esta tradición, pues vimos que Lupita además tenía como la inclinación también, como que había algo, y viene del linaje directo de su tatarabuela, viene directo. Entonces le preguntamos, ¿no? ¿Por qué no era ya dejarle el cargo, sino empezar a prepararla? Y ella voluntariamente dijo que ella quería estar, que ella quería participar, y creo que lo ha asumido muy bien. O sea, su tatarabuela fue tenanche y fue encargada y llevó la palabra, y ella, aunque se ve muy seria, la verdad es que es una niña súper noble, y se siente luego su calorcito, dijo don Loreto, su madera de tenanche. Pues al principio alguien me tenía que ayudar a prender el cerillo porque a mí me daba miedo de quemarme. Ya después un amigo que también está en la mayordomía me fue enseñando y ya de ahí ya le agarré confianza y ya sé prender. Así como Malintzin, que llevaba la palabra y la traducción, creo que nosotras como tenanches tenemos también esta responsabilidad de traducir lo que hacemos aquí en la tierra a través del sahumador, traducirlo a lo divino, ¿no? Como Malintzin, traducen mundos. Nosotros hablamos al interior y conforme vamos haciendo los movimientos, cada movimiento implica las palabras que no decimos. Entonces se habla en el silencio. Sin embargo, la palabra es lo que al final cierra los rituales. Y históricamente sí nos dicen,
malinches. Malintzin pasó de ser una joven vendida a ser cautiva, traductora de Cortés y después mujer libre, propietaria de tierras. Hoy sabemos que la tierra es de quien la trabaja y casi siempre son las mujeres indígenas quienes lo hacen. Marina dejó de ser cautiva después de la conquista porque cuando Cortés en 1524 fue a suplicarle a Malintzin que la acompañara de nuevo a una expedición guerrera que quería ir a conquistar por Honduras, a las Cibueras, y entre las muchas cosas que le exigió Malintzin fue que le diera su libertad y que le permitiera casarse con un hombre español que ella eligió, que era Juan Jaramillo, que era un capitán. Cortés decide que Malintzin, como empiezan estas nuevas leyes españolas a llegar a Mesoamérica, en donde las mujeres no podían estar solas, en donde las mujeres tenían que estar casadas, tenían que estar bien casadas. Entonces le quitaba la condición de esclavizada y le daba al revés la condición más alta que podía tener una mujer en esa época, que era la condición de una mujer casada. La otra gran decisión que creo que toma es en el momento en que le pide a Cortés que la haga dueña de las tierras donde ella nació, en Oluta. Y luego llega a sus tierras de nacimiento, de origen, y no se venga de su madre ni de sus hermanos. No, ella llega y es generosa una vez más, ¿no? Y Malintzin, pues lamentablemente murió joven a los 30 años por una enfermedad y heredó a sus hijos y ahí fundó un linaje noble en la Nueva España que duró una centena de años. Malintzin fue estratega, negociadora, traductora de la conquista, la mujer más importante del siglo XVI y una de las más habladas en la historia de México. Ha sido, pero también sigue siendo. Hoy las comunidades la ven como ejemplo, como madre, como mujer cerro. Ashto Otlapowaya Lenican Intepetl Matlalcuey Mochantiaya Seso Atzintli Cuacualzin Miej Cuacualzin Juan Ijcon Oquiliaya Malintzin y Cantlazotlali y Can Respeto Nuisqui Tlazocamati Yehuatzin Lika Texmaca Kiawil Guanijcon Ticpia Totlaol Ticpia Tlentitlacuasque pero Tlamo Ticchihuanin Cuali Yehuatzin Omocualaniaya Guanamo Can Kiawil Guanamo Ca Tlentitlacuasque Timayana Miek Nican Ijcon Caten se tlacame y toca tiemperos, no es que kiaxtlasque, huanyehuan o quinhuicaya, y cuel, y payo, nochitlen oquinequiaya ni Malintzin, tlica otlatlaniaya en kiawil, tlen otlatlaniaya nochitlen quipias en Tualtepetl, con cual. Empecé a recabar varios relatos, pero justo en recabar esos relatos, pues encontré los relatos que hablaban sobre Malintzin, sobre la montaña, sobre Mixcoatl.
Buenos días, mi nombre es María Isabel López Carpinteiro. Estamos en San Juan Ixtenco, del estado de Tlaxcala. Mi municipio está a faldas de la Malinche. Soy de origen otomí, yumú, en el cual me dedico a lo que es el bordado de pepenado en hilo y bordado de pepenado en chaquira. Pues que vivo a las faldas para mí, de la montaña Malinche, que es el privilegio, es un gusto y para mí es magnífico, es estar con relación con una dama, con una mujer. Nos ha dejado un legado, nos ha dejado una herencia. La montaña es dadora de plantas, de agua sobre todo, de leña, de hongos, de frutos silvestres. Entonces, los pobladores ven a la montaña o vemos a la montaña como una madre dadora. Para mí es una mujer extraordinaria, maravillosa, porque fue gran parte de lo que es nuestra tierra. Representándome a mí como tlaxcalteca, representándome como mujer, representándome con fuerza, valor y poder decir que sí, estoy orgullosa de ella. Malinche en realidad es un gran enigma que apenas vamos descifrando poquito a poco y ella se deja ver y a veces no se deja ver. Hay un día que es el 29 de septiembre, Día del Maíz, que ahí en la Malinche, en Tlaxcala, la que famosa que conocemos como el volcán de la Malinche, si tú te paras a las 6 de la mañana en la pirámide de Xochitecatl, que está frente a la Malinche, al momento de salir el sol, tú ves un perfil perfecto de una mujer que mira al cielo y el sol sale justo por la boca de este perfil de mujer. Y dicen, es el día que la Malinche habla, porque el sol justo sale y luego se convierte en una pequeña voluta del habla, por la forma de la montaña. La montaña Malinche es una montaña femenina, por eso es una montaña mujer, pero también es una montaña diosa y al mismo tiempo es una montaña madre. Entonces, y por eso tiene esta asociación con la figura que implicó de Malinche, de Malinci o Marina en ese entonces, ¿no? Pero en Tlaxcala, el movimiento histórico siempre la preserva como una figura principal. El maestro Xochitiotzin, mi padre, ¿no?, la pintó precisamente acá. Y cuando lo pintó yo estaba bastante chica, tendría yo como 13 años, ¿no? Y él platicaba que la ponía así, en la parte de una columna que está centrada para el ascenso. Y planteaba que simbólicamente ella era importantísimo como un cimiento para entender a México contemporáneo, ¿no? I am Inés Hernández Ávila. Yo soy indígena, yo soy del pueblo originario de Estados Unidos, del pueblo Nimipú. Por lado de mi mamá y por parte de mi papá soy mexicana o mexicana-americana. Malinche es importante para todos los pueblos originarios del hemisferio porque estamos en un plan de corregir las representaciones erróneas que han tenido el mundo occidental de nosotros. Defenderla es como defender a Crazy Horse en Estados Unidos de los Lakota. Malinche nos sigue representando y nos representa en las diferentes culturas. Ella ha sido representada incluso en danzas de origen prehispánico, incluso de origen indígena, pues muy importantes, en donde no se le representa como una traidora, o sea, se le representa como una mujer traductora, intérprete, que supo precisamente mediar estas situaciones. Si tú te fijas, ¿cuántas montañas se llaman Malinche? ¿Cuántas danzas de Malinche se hacen? ¿Cuántas niñas son felices de representar a la Malinche? Es decir, desde los pueblos originarios, Malinche sigue siendo una mujer poderosa, brillante, inteligente y bella. Hay las Malinches
niñas, hay las malinches mujeres, hay las malinches danzantes, hay las malinches, o sea, habemos malinches. Malintzin fue excepcional. Solo ella pudo haber vivido ser esclava. No sabemos en realidad si fue noble o fue esclava, pero llegar a ser esclava, haber dicho, yo entiendo estos 4 idiomas, yo puedo hablar, yo quiero estar en esta posición de poder. Porque como adulta además hago esta lectura de que a final de cuentas a Malintzin se le ha visto desde el machismo y el patriarcado, ¿no? Y que siempre ha sido más fácil echarle la culpa de lo que sucedió a una mujer a echarle la culpa de lo que sucedió a los verdaderos responsables, porque eran hombres y no mujeres. Si miramos hacia atrás y tratamos de buscar estos íconos de mujeres que representan pues el feminismo, o la fuerza y la valentía de las mujeres, creo que ella sería la primera de esto que conocemos ahora como México, ¿no? Ella sí sería, para mí, desde mi perspectiva, este primer ícono de esta fuerza femenina que puede, pues, lograr, gracias a sus habilidades, a su voz, a sus facultades, cargar hasta con todo el peso de una generación, ¿no? O de una comunidad, o en este caso, pues, de un nuevo mundo. Qué bueno que ahora estamos hablando de Malintzin, que estamos quizá reflexionando sobre una de las mujeres, yo te diría, más violentadas en la historia de esto que hemos llamado México. Quizá nunca antes habíamos cuestionado tanto lo que sabemos de ella. Nunca antes quizá habíamos detenido un buen momento a reflexionar si lo que nos contaron fue cierto. Este legado de fuerza, resistencia, valentía. No solamente es un símbolo o ícono, es una mujer de carne y hueso y su espíritu vive todavía entre nosotros. Su espíritu habla todavía entre nosotros. Todavía falta mucho que decir sobre ella y de quién fue y quién es. Y finalmente yo sí creo que Malintzin es una luz en nuestra historia, una luz poderosísima. Malintzin es nuestra ancestra. Esta fue la historia de una mujer que, aún siendo cautiva, aún con miedo e incertidumbre, habló y fue dueña de sus propias palabras. Y pensaba en eso, en cómo es que la palabra puede ser como una gota de lluvia que parta una piedra, pero también que dé vida. Si Malintzin tuviera yo que decir, ¿qué sería? ¿Una mujer sol? ¿Una mujer lluvia? Una mujer palabra, es una mujer palabra. Habiendo sido un puente de palabras y de pensamientos, nunca escribió nada sobre sí misma. Entonces, creo que esa es la gran posibilidad que hoy tenemos en día las mujeres, no solo indígenas, afromexicanas, todas las mujeres en general. Creo yo que tenemos la enorme posibilidad de hoy sí escribir sobre nosotras mismas. Nosotros podemos leer, mujeres podemos leer, podemos pensar, podemos interpretar, podemos imaginar. Yo le diría a Malinche, Minto Maitaku, gracias por lo que estoy y aprendí de ti. Malintzin, gracias por enseñarnos a no tener miedo en la palabra. Minayam, te avishpe yam, Malinchi, porje, amotobame, yakhabu, nashpi, olutekotuk. Para nosotros las mujeres mexicanas, las mujeres mexicoamericanas, las mujeres indígenas de México y de todos lados, usted es una musa para nosotros. Le diría que mi niña interior ha tomado ejemplo de la resistencia de su niña, de Malintzin niña, y que las mujeres de ahora
tenemos una responsabilidad enorme en cuanto a esparcir el que ella no fue traidora. Que ella no era ninguna traidora y que siga siendo valiente como lo es. Si Malintzin estuviera aquí, le diría que es una de las mujeres a las que más admiro, que es ejemplo para seguir sus pasos, que me enseñara, ¿no? Le pediría que me enseñara cómo pudo manejar todo lo que estaba con ella en esa transición tan difícil, cómo es que tuvo la valentía, la fuerza para expresarse, a pesar de que todo lo tenía en contra. Y por supuesto que me tomaría una fotografía con ella. Gracias. Enormemente gracias. ¿No? Gracias. No sé exactamente qué de todo lo que le quisiera decir le diría primero, pero tal vez solo le abrazaría, pienso. Que lo único que te puedo decir es que si alguien supo decir, esa fuiste tú. Y la llevamos en nuestros corazones con mucho, mucho orgullo, en mucho amor. Y entonces yo, si pudiera conocer a Malintzin, le diría que me contara su historia, como ella me la quisiera contar. Que le saludaría y le dijera cómo está y le preguntaría de su vida. Ya. Malintzin, estoy hablando español, el idioma que aprendiste para sobrevivir. Y yo también tengo algo que decirte. De niña me borraba de repente. El miedo a hablar, a sacar la voz suave y aguda, me devoraba. Sobre todo si no conocía el entorno y a las personas. De joven pude expresar más, preguntar y mostrar ciertos pensamientos. Lo que era imposible de nombrar, ya se decía. Pero siempre fui acompañada de un freno que me repetía: calla, detente, traga, aguanta, después, mejor no. Con el tiempo me fui dando cuenta que no era la única. Somos y hemos sido muchas las que hemos decidido no decir. Aprendimos así. Se nos contó esa historia, por más que las cosas estén cambiando lentamente. No imagino lo que habrás sentido tú en un contexto tan duro y distinto al nuestro. Lo que sí veo es que a pesar de todo lograste lo que nadie. Y por eso, desde los códices, con tu mano y dedo nos señalas el camino. Nos liberas y recuerdas que nuestra palabra vale y debe ser escuchada. Que nuestra voz debe oírse y salir, incluso con miedo. Hablemos como tú. Hablemos por las que no han podido. Hablemos sin miedo a incomodar, a ser malinterpretadas, a causar conflicto. Merecemos hablar para no ser borradas, para decir no, decir sí, decir quiero, siento. Hablar para cambiar la historia. Porque las que se callan no llegan a ser cantantes, ni autoridades comunitarias, ni traductoras, ni estrategas, ni negociadoras, ni presidentas de la República. Hablemos en la casa, en la escuela, en el trabajo, en la plaza, en los medios, en las asambleas y en las páginas. Contemos nuestra historia contando la tuya. Quitemos la mano de nuestra boca y hablemos como tú, Malintzin. Porque al hablar nos nombramos, existimos y estamos. Porque esa es tu mayor herencia, recordarnos que desde el siglo XVI hasta el siglo XXI, todas somos y debemos ser mujeres palabra.